Unos minutitos para ver si se conectan algunas personas. Ya. Ajá, sí. ¿Y cómo hizo? La flechita del audio se pasa a hacer redes y ese marcar. Bueno, está bien, gracias. Ok, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a iniciar con el segundo tema del estudio de Daniel Apocalipsis. Le doy un saludo muy especial a Mari, que no nos acompañó la semana pasada, y también a doña Clara. Entonces, bienvenidas a ambas. Y bueno, en este momento le voy a dar la palabra a don Jorge para que dé inicio al tema. Don Jorge, el tiempo es suyo. Muy bien. Ya. Gracias, mi amor. Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy Hola, bien. don Jorge, buenas noches. Buenas noches. Muy contento de poder compartir con todos ustedes en esta hora un estudio más de la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a un nuevo integrante que se nos unió hoy, doña Clarita. ¿Verdad? Bienvenida. Si ustedes pueden poner cámara, mejor, porque en la grabación, cuando interactúen, pues va a salir, van a salir ustedes también. Entonces, en la medida en que puedan poner las cámaras, es mejor. Bien, bienvenidos a todos y vamos a iniciar de una vez porque hoy tenemos mucho material y muy poco tiempo. Ya me siento sin tiempo y tenemos una hora. Así que, así como estamos, vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios en esta hora. Así que vamos a ver. Muy bien. Antes de orar, las personas que dicen que no escuchan, pues tienen que subirle el parlante a su computadora. ¿Ok? Ahí me pusieron un mensaje que no escucha. Bueno, ¿todos escuchan bien, sí? Ya. Ahora sí ya. Ok. Listo, perfecto. Bien, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración en esta hora. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, en esta noche, Señor, nos hemos reunido un grupo de sus hijos con el deseo de estudiar de su palabra, de aprender más de usted. Padre bendito, queremos darle derecho legal a usted para que nos acompañe en este estudio, para que podamos disfrutar de su presencia y de su compañía. También le damos derecho legal a sus santos ángeles para que Él haga vallado de protección sobre cada uno de nosotros y que también sus ángeles nos ayuden y nos guíen, nos abran el entendimiento. Y también, Padre, le damos derecho legal a su Espíritu Santo para que sea su Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Gracias, Señor, por acompañarnos en este estudio. Todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a tomarme un minuto. Voy a tratar de hacerlo en un minuto. Vamos a hacer un pequeño repaso de un minuto y nada más voy a preguntar a alguno de ustedes. Vamos a ponernos anteojos para ver a quién le pregunto. Vamos a preguntarle a alguno de ustedes. Bueno, aquí me sale Mariela de primero. Mariela, ¿cuáles son las dos? No es justo. ¿Cuáles son las dos condiciones bíblicas que debemos respetar a la hora de abrir el libro sagrado? Bueno, la primera es nunca dar nuestra propia opinión. Creo yo que también una de las más importantes es pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y sabiduría. Y otro de los principios es que la Biblia es su propio intérprete. Muy bien. Para los que no tienen claro, lo pueden repasar el estudio que tuvimos la semana pasada y ya lo pusimos en el WhatsApp del grupo, ¿verdad? Muy bien, Mariela. La veo afilada. Eso me gusta. Las dos condiciones, sí, las dos condiciones es nunca debemos dar nuestra propia opinión y la segunda es dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Con base en esto, ¿quién reveló? Ya que tengo ahí a doña Sandra. Doña Sandra, ¿quién reveló el libro de Apocalipsis? Dios se lo reveló a Jesucristo y Jesucristo al ángel que se lo dijo a Juan.
Muy bien, es la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo revela a su ángel, que a su vez le transmite a Juan los misterios. Y el libro de Apocalipsis tiene una bendición. Dice, bendito el que lo lee, bendito el que lo escucha y bendito el que lo obedece. Porque el libro de Apocalipsis nos dice las cosas que van a suceder pronto. Muy bien. Con base en esto, iniciamos nuestro estudio de la semana pasada en Apocalipsis capítulo 12. Y decía Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La semana pasada descubrimos la verdad acerca de estos dos personajes. Diana, buenas noches. Tienes el micrófono. Ya, ahora sí. Buenas noches, Diana. ¿Te recuerdas qué representa en la Biblia el dragón? El mal. De tarea, de una vez, Apocalipsis 12:9, Diana, para que lo leas y nos compartas de una vez lo que representa el dragón. Apocalipsis 12:9, vamos a pedirle a Diana, y de paso vayan abriendo sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, porque ya vamos a iniciar el estudio de esta noche. Apocalipsis capítulo 12. Creo que mi internet está un poco mal, que te escuché todo cortado. Vamos a leer Apocalipsis 12:9 para ver lo que dice lo que es el dragón. Apocalipsis 12:9. ¿Lo leo? Sí, por favor, Diana. Así fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, y que engañaba al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. ¿Ok? ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, ¿quién es el dragón? El diablo o Satanás, es el mismo personaje. El enemigo de Dios. ¿Y quién, a qué representa la mujer? Vamos a ver si le pedimos esto a José Pablo. ¿Recuerdas qué representaba la mujer? José Fabio, perdón. ¿Qué representaba la mujer? La mujer vestida del sol, ¿qué representaba? Iglesia. La iglesia. Ahora, vean qué interesante. Los adjetivos que describen a esta mujer nos dice que es la iglesia de ¿quién? De Cristo. La iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esta iglesia está vestida del sol. El sol es Cristo Jesús, es nuestro sol de justicia. ¿Cómo se vestía la iglesia de la justicia de Cristo? A través del bautismo en él. ¿Qué representaba la luna? La palabra de Dios. La iglesia está de pie como su único fundamento, la palabra de Dios. Y la corona de 12 estrellas son los que predican de Cristo, de justicia, a las multitudes. Vimos que en el Antiguo Testamento están los 12 patriarcas, los 12 profetas y en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles. Pero también todo aquel que predica de Cristo a la multitud se convierte en una estrella en la cabeza de esta iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Por qué hago tanto énfasis en los adjetivos que describen a la mujer? Porque en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, aparecen dos mujeres. En Apocalipsis aparecen dos mujeres. La primera es la mujer vestida del sol, es la iglesia de Cristo. Y la otra mujer, vamos nada más a ver los adjetivos que la describen. No la vamos a estudiar en esta noche. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 1. Vean qué interesante cómo describe la Biblia esta segunda mujer. Recordemos que el que está hablando aquí, el que reveló esto, es el Señor Jesucristo.
Vean lo que dice Apocalipsis, capítulo número 17. Los que tienen el micrófono abierto, que se oye ruido, por favor cerrarlo para que podamos concentrarnos. Gracias. Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí se presenta otra mujer en la Biblia, pero los adjetivos que describen a esta mujer son adjetivos negativos. La palabra ramera es en español antiguo lo que conocemos hoy como prostituta. Aquí el Señor Jesús le dice a Juan, mira, hay una gran sentencia contra la gran prostituta, la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Como en profecía, nada es lo que parece. Miren lo que representan las aguas en profecía. Apocalipsis 17:15. Vamos a pedirle a Nereida que nos lea Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 15. Apocalipsis 17:15. Nereida, creo que tienes en mute. Tienes que quitar el mute. Muy bien. Apocalipsis 17:15. ¿Qué dice? 17:15. Se dijo también, los que hacen de la tierra que se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Vean qué interesante. El libro de Apocalipsis nos dice lo que representan las aguas. Esta iglesia prostituta está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Qué interesante que se presentan 2 mujeres completamente contradictorias. Una vestida del sol, otra vestida de púrpura, porque ahí viene después cómo se viste esta ramera. Pero muy bien, no voy a ahondar en la gran ramera porque es un tema muy, muy interesante, simplemente para que vean la importancia de los adjetivos que describen a la mujer. Mujer vestida del sol, la iglesia de Cristo. Mujer ramera, no vamos a tocarlo hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 12. Estos 2 personajes se enfrentan, la iglesia de Cristo y el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y Satanás dice que se pone enfrente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como nace. Vimos que esto es la historia de la iglesia de Cristo a través del Antiguo Testamento, que clamaba por el advenimiento del Mesías príncipe, que los iba a libertar de la esclavitud del pecado. Cuando Cristo nace, Satanás utiliza agentes humanos para tratar de matar al niño Jesús. Y vimos que las 7 cabezas del dragón, que lo vamos a ver más adelante, son los 7 poderes perseguidores que Satanás ha utilizado a través de la historia. Están en la Biblia y están en la historia. Es interesantísimo, con nombre y apellidos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Ahora, muy bien. Vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestro estudio en esta noche. Versículo número 5. Y ella, Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y dice aquí que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Dijimos que esto, los días en profecía no son días. Vamos a ver qué representan los días en profecía. Le voy a pedir a un voluntario que vaya al libro de Números, el capítulo 14. Vamos a pedirle a Rommel. Rommel, el libro de Números está en el Antiguo Testamento. El primer libro del Antiguo Testamento es Génesis, después sigue Éxodo, Levíticos, y después sigue Números. Es el 4.º libro de la Biblia. Números, el capítulo 14. Números, el capítulo número 14 y el versículo
número 34. Cuarto libro del Pentateuco, don Jorge. El cuarto libro, correcto. Números. El libro de Números, el capítulo 14 y el versículo número 34. Adelante, Rommel. Los números grandes, para los que nunca se han familiarizado con la Biblia, son los capítulos. Los números pequeñitos se llaman versículos. Entonces, cuando decimos Números 14:34, significa capítulo 14, versículo 34. ¿Qué dice, Rommel? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocéis la tierra, llevaréis vuestras inquietudes 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En esta ocasión, el Señor Dios Todopoderoso mandó a Moisés que escogiera un grupo de 12 espías para mandarlos a la tierra prometida. Y el espionaje se dio por 40 días. Cuando los espías regresan, 10 de los 12 espías empezaron a meterle al miedo al pueblo. Mira, la tierra que vamos a conquistar es muy grande, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, y habían dos espías, que fue Josué y Caleb, que le dijeron al pueblo: ¿cómo se les ocurre? El Señor nos va a dar esa tierra, seamos valientes, pongámonos positivos. Bueno, al final el pueblo se acobardó con el informe de los 10 espías, y el Señor le dijo: ok, como ustedes me han rechazado y no creen en mi poder, van a ir al desierto 40 años, un día por cada año, ¿verdad? En profecía se toma día por año, pero también hay otro versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel, el capítulo 4. Vamos a Ezequiel, capítulo 4, y vamos al versículo 6. Ezequiel, capítulo 4 y versículo 6. Vamos a pedirle, aquí tengo, creo que doña Gilda, ¿verdad? Doña Gilda, buenas noches. Sí. Buenas ¿Cómo está noches. usted? Bien. Doña Gilda. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Me Doña alegro. Gilda, el libro de Estoy Ezequiel. buscando Ezequiel. Ok, ¿cuál es la versión de la Biblia que usted tiene? La de la Reina Valera. Ok, abra su Biblia prácticamente en el centro. Así, La página 950. Bueno, es que depende de la versión, porque cada Biblia tiene diferente compaginación, pero no importa. Si alguien tiene Ezequiel capítulo 4 y el versículo 6, lo puede leer. 900, ya voy. 950. Ah, ok. Yo lo tengo, de cualquier cosa. Bueno, vamos a pedirle entonces a Mari Selva. Hola Mari, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, gracias a Dios, igual. Sí. Mari, ¿puedes leernos Ezequiel 4:6? Con mucho gusto. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, en profecía, cuando habla de un día, no está hablando de un día, está hablando de un año. Aquí, en Apocalipsis capítulo 12, dice que la mujer huyó al desierto. O sea, esta iglesia vestida del sol tuvo que huir. ¿Por qué huyó al desierto? ¿Quién la perseguía? ¿Quién estaba persiguiendo a la mujer? El dragón. El dragón, el diablo. Y la iglesia de Cristo, la iglesia vestida del sol, vestida de la justicia de Cristo, tiene que huir al desierto y esconderse por 1260 años. Eso significa que por 1260 años nadie podía decir: ay, la iglesia está en Alemania o la iglesia está en Francia. No, estaba escondida en el desierto. Ahora, ahora viene un versículo muy interesante. El versículo 7 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Este versículo tiene dos aplicaciones. Hubo una batalla en el cielo. Hoy en día estamos estudiando el libro de Daniel, porque el libro de Daniel y de Apocalipsis, perdón, los libros de Daniel y Apocalipsis son libros que nos hablan acerca del tiempo del fin. Nos dice qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, y nos advierten
de cómo tenemos que prepararnos para poder obtener la victoria en el tiempo del fin. Pero si nosotros no entendemos cómo se originó este conflicto, cómo originó el conflicto, nos perdemos la oportunidad de entender cabalmente cómo va a terminar. Yo podría hablarles cómo termina, pero no va a tener el mismo efecto si no sabemos cómo comienza y por qué comenzó este conflicto en el cielo. Hubo una guerra en el cielo entre dos personajes, entre Miguel, que es un nombre que recibe el Señor Jesús. En otro estudio vamos a explicar lo que significa el nombre Miguel, no en este estudio, y el Satanás, el adversario, el enemigo. Vamos a ver cómo inicia esto. Y hoy nuestro estudio se va a poner bueno. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel. Ahora sí, Ezequiel, el capítulo número 28. Ezequiel, el capítulo número 28. Los que les cuesta un poco para buscar en la Biblia, al principio de la Biblia, en las primeras 2 o 3 páginas, viene un índice. Entonces buscan el libro y ahí los va a dirigir a cuál página tienen que ir a buscar. Ezequiel, el capítulo número 28. Y aquí vamos a tomar nuestro estudio esta noche para entender cómo es que se origina este conflicto. Si logramos al final de nuestro estudio de hoy entender por qué se originó el conflicto y los elementos que vienen intrínsecos en este conflicto, va a ser un exitazo, porque nos va a dar el elemento base para poder avanzar a nuestro siguiente estudio. Vamos a Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer a partir del versículo 12. Yo quiero leer, así que me van a escuchar un ratito. Ezequiel capítulo 28 y el versículo número 12. Es la palabra de Dios. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí se está hablando del rey de Tiro, pero en la Biblia a veces se usan textos que se llaman apostelesmáticos, que tienen un doble cumplimiento. Sí, está hablando de un rey de la época, pero también está hablando de otro personaje que lo describe con 3 características principales. Vean qué interesante. Este personaje dice que es el sello de la perfección, o sea, es perfecto, lleno de sabiduría, o sea, este personaje es sabio y acabado de hermosura. Este personaje es hermoso. Las 3 características de este personaje es perfecto, sabio y hermoso. Y miren qué interesante lo que dice el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí ya entendemos que no está hablando del rey de Tiro, porque aquí lo está llevando directamente a el huerto de Dios, a Edén. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ser, vean qué interesante, es un ser creado con 3 características principales: perfecto, sabio, hermoso, con unas vestiduras espectaculares de piedras preciosas. Imagínense la clase de vestiduras de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Increíble. Y aparte de eso, dice que era músico. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. ¿Quién es este personaje que fue creado? ¿Quién lo creó? Vean qué interesante.
Este personaje fue creado perfecto, sabio, hermoso, con unas vestiduras espectaculares. Y aparte de eso, músico. Era el que dirigía la música y fue creado. Aquí, para poder descubrir esto, ¿quién es este personaje? ¿Alguien sospecha quién es este personaje? Sí, el diablo. Dice doña Hilda que el diablo. Bueno, quiero decirle que no es el diablo. Bueno, el ángel caído. En este momento no está el diablo. Este no es el diablo. Bueno. Este personaje, noten, es perfecto, es sabio, es hermoso, tiene vestiduras espectaculares. Aparte de eso, es músico y fue Es creado. Adán. Adán. Vamos a ver primero, vamos a ver primero. No, es... Vamos a ver primero, cuando dice que fue creado, vamos a ver quién lo creó. ¿Quién cree que creó a este ser? José Fabio, ¿quién cree usted que creó este ser? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Sí? ¿Quién? Dios. Pero tenemos un problema con su respuesta. Porque cuando usted me habla de Dios, tenemos que Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, claro que sí, es un tripartito. Es un tripartito, correcto. Cuando usted me dice Dios, ¿quién lo creó? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En teoría, si lo vemos así, técnicamente, los tres, tanto el Verbo como el Hijo y el Espíritu, son uno solo. Pero en el principio, después que Dios, Dios Padre. Dios Padre, muy bien. Doña Hilda, ¿qué dice usted? Dios Hijo. Dios Hijo. Diana, ¿qué dice usted? ¿Quién lo creó? A este ser perfecto, sabio, hermoso, músico. Dios Padre. Dios Padre. Bueno, vea qué interesante. Aquí en este pequeño estudio, ya se nos dividió el estudio. Unos dicen que Dios Padre, otros dicen que Dios Hijo, otros no quieren opinar. Recordemos los dos principios. No debemos dar nuestra propia opinión. Yo la pregunto para que hagamos dinámico el estudio y para que vean cómo se debe estudiar la Biblia. Como no puedo dar mi propia opinión, ¿qué tengo que hacer, Mariela? Buscar aquí. Okay. La Biblia. ¿Referirnos a dónde? Aquí y allá. Ok, muy bien. Isaías 28:10 dice un poquito aquí, un poquito allá, comparando un pasaje con otro. Entonces vamos a dejar que la Biblia nos diga quién lo creó, porque esto, vean qué interesante, este detalle en la Biblia son muy importantes los detalles. Este detallito de quién lo creó es esencial en el estudio que vamos a tener hoy. Vamos al libro de Colosenses. Vamos a ver quién creó a este ser. En el libro de Colosenses, que está en el Nuevo Testamento, Colosenses, el capítulo número 1. Colosenses está después de Filipenses, después de Efesios, Filipenses, y está antes de Tesalonicenses. Ahí en el medio del Medio Testamento, del Nuevo Testamento, como en la mitad del Nuevo Testamento está el libro de Colosenses, el capítulo número 1. Colosenses, el capítulo número 1, y vamos al versículo número 16. Colosenses 1:16. Don Gustavo, ¿lo encontró el versículo? Estoy un toque desubicado, permítame, es que estoy haciendo otras cosas. Estoy poniendo atención y permítame. Colosenses, ¿qué me dijo? 1:16. Colosenses 1:16. Por eso yo les pido que pongan la cámara, porque cuando ustedes me ponen la cámara, yo los puedo ver y los puedo jalar las orejas, ¿verdad? Está vigilando. Los puedo vigilar, ¿ok? Colosenses 1:16. ¿Qué dice Colosenses 1:16, Gustavo? Permítame, 1:16. Yo lo tengo. ¿Quién dice? Dice, aquí lo tengo yo. Ok, Colosenses. No se me expresen. Y ahora sí. Eso, gracias. No me apague más la cámara. ¿Ah? No me apague más la cámara o lo acuso con la doña, ok. Colosenses 1:16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Pare ahí. Antes de continuar, léame el versículo 15, inmediatamente después sigue con el 16. Vamos a ver de quién está hablando aquí el apóstol San Pablo. Colosenses 1:15 y sigue con el 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda la creación. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿Quién? Cristo, ¿no? Jesús. El Hijo. El Hijo, Cristo Jesús. Ahora, está hablando de Cristo. Ahora miren lo que dice el versículo 16. Adelante, Gustavo. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. ¡Oh, qué interesante! Resulta que sí, lo que dijo José Fabio es cierto. Dios es uno, pero también sabemos que es tripartito. Está Dios Padre, que tiene su propia personalidad y su propia función. Está Dios Hijo y Dios Espíritu. Y resulta que el que creó las cosas es la imagen del Dios invisible. O sea, el creador de los cielos, de la tierra, el creador de los ángeles, el creador de lo invisible, el creador de los tronos, dominios, potestados y principados es Cristo Jesús. Vamos a reforzar esto un poquito en el libro de San Juan, aquí en el Nuevo Testamento, San Juan, el capítulo número 1, y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. San Juan, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Ven qué interesante lo que dice San Juan. Un poquito aquí, otro poquito allá. San Juan, capítulo 1, vamos a pedirle ahí a un voluntario. Don Carlos está muy calladito, con la cámara apagada, el micrófono apagado. Entonces vamos a pedirle a don Carlos que nos encienda la cámara, ¿verdad? Ahora muy bien, don Carlos, ¿cómo está? Hola, hola, bien, mucho gusto. Bueno, qué dicha que lo podemos ver. Don Carlos, San Juan capítulo 1, versículo 1. Claro, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 2. Este era en el principio con Dios. El versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, en el principio era el verbo. Y el verbo, dice aquí, por el verbo, fueron hechas todas las cosas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora miren lo que dice el versículo 14, San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es este verbo que se encarnó? Jesús. Jesús. Ahora le pregunto directamente a José Fabio, ¿quién creó a este ser de Ezequiel? El verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Ah? No, Cristo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Cristo Jesús. En el principio, el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo Jesús se hizo carne, y por Cristo Jesús fueron hechas todas las cosas, principados, potestades, tronos, todo lo que existe, invisible, visible, fue hecho por Jesús. En otras palabras, qué interesante, Jesús es el creador de este ser perfecto, sabio, hermoso. Jesús fue el creador de este ser. Pero volvamos ahora a Ezequiel 28. Se me olvidó decirles que pusieron una marquita en Ezequiel 28. Vamos a volver a Ezequiel capítulo 28, porque ahora vamos a ver qué sucede con este ser creado por Jesús. Pregunta para toda la clase. ¿Queda claro por la Biblia que el creador es Jesús? ¿Sí o no? Sí, sí. Queda claro, ¿verdad? Doña Clarita, ¿le queda claro? Totalmente, no le escuché, le leí los labios porque está en mute. Pero ya que carga, le leí los labios. Bien. Okay. Bien. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ahora vamos a ver un poquito más de este ser creado. Ustedes me dijeron, ¿es el diablo? No, no, no. Jesús no creó al diablo, muchachos. Bueno. Jesús está creando un ser perfecto, sabio, hermoso, con unas vestiduras espectaculares, y lo está creando con el don de la música. Ahora mire qué más creó Jesús. Versículo 14. Ezequiel 28:14. Por ahí está Gil. 28:14. Gil Pérez. Eso, Gil. Desmutéese para que nos lea es el versículo 14, las primeras 3 palabras. Ezequiel 28:14. Gil.
Ajá, dice, tú, querubín grande, protector. Paremos ahí. Ya aquí tenemos otro estudio, pero es importante porque recuerden esto, amigos, que estamos estudiando juntos. En la Biblia, cuando queremos aprender de Dios, tenemos que escudriñar. No es una simple lectura por encima, no. Tenemos que escarbar la Biblia. Tenemos que escudriñar. ¿Cómo la escudriñamos? Nunca dando nuestra opinión propia y comparando un poquito aquí, otro poquito allá, dejando que la Biblia sea su intérprete. Aquí dice la Biblia que Jesús creó un querubín grande. Ok. Como el tiempo apremia, voy a hacer una pequeña explicación de esto. En la Biblia hay una jerarquía de ángeles. No todos los ángeles tienen la misma jerarquía. Hay potestades, hay principados, hay jerarquías de ángeles. Todos nosotros, en algún momento más adelante, me encantaría que estudiáramos acerca del mundo espiritual y los mundos paralelos. Todos nosotros en este momento tenemos un ángel a nuestro lado. Es nuestro ángel de la guarda. Ahí Diana, que está ahí, no lo ve. Ahí se ve que está solita, pero Diana no está solita. Ahí está su ángel con ella. Gustavo, que se nos porta mal, ahí está. Y no era un perro blanco llora. Y un perro negro, no. El ángel llora, el ángel de Gustavo, pero ahí está. No, pero no era un perro blanco y un perro negro, no. Eso es otro estudio, Gustavo. No sí, porque era como se está poniendo el perro negro, ese es el problema. No, ya lo veo, ya lo veo. Ok, todos nosotros tenemos un ángel. Ese ángel, nuestro ángel de la guarda, podemos decir que en una categoría jerárquica es el ángel más, digamos, más básico, digamos, es... más simple. Más simple, qué pena, ¿verdad? Mi pobre ángel, yo lo quiero, ¿verdad? Es el ángel de menor nivel, pero este ángel de menor nivel es poderoso. Vuela a la velocidad de la luz, a 200,000 kilómetros por segundo. Este ángel tiene un poder especial, se puede materializar, me puede ayudar a entender. Bueno, otro día vamos a estudiar de los ángeles. Hay otra categoría angelical que se llaman los serafines. Los serafines tienen una jerarquía diferente y tienen una estructura diferente. Tienen más alas que los ángeles normales. Y está otra jerarquía angelical que se llaman los querubines. Los querubines son especiales porque Dios los creó con una misión. Dice ahí, tú, querubín grande, protector. Y después, ahorita vamos a entrar al querubín, y después tenemos una categoría que solo existe uno, que es arcángel. Solamente hay un arcángel. Hay lugares donde dice, bueno, está el arcángel Rafael y el arcángel... No, solo hay un arcángel en la Biblia. Y es el título honorario que se le da al Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver por qué, ¿verdad? Más adelante vamos a ver por qué Jesús recibe el título de Arcángel Miguel, ¿verdad? Pero arcángel solamente uno, y ese título lo ocupa Jesús como el director en jefe de las tropas de todos los ángeles del cielo. El director de todos los ejércitos celestiales es Jesús, y el título que toma es Arcángel Miguel. Bien, vamos a entrarle de lleno al querubín protector. Bien, dice aquí, tú, querubín grande, protector. ¿Qué protege este querubín? Y esta palabra, protector, si la entendemos hoy, vamos a avanzar un montón en nuestro estudio. Para poder entender esto, yo tengo que explicarles algo previo. Si ustedes quieren, me ponen una marquita ahí en el libro de Ezequiel para que no se pierda, pero vamos a hacer un comercial. Vamos a ir a ver qué significa querubín protector. Ok. Para poder entender esto, vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos está un poco antes de Apocalipsis, después de Santiago, perdón, después de Filemón y antes de Santiago. En el libro de Hebreos, el capítulo número 8. Hebreos, el capítulo número 8. ¿Lo tienen todos?
No. Ok, voy a darles un segundito para que lo encuentren. Hebreos, el capítulo número 8, dice así, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 8 y versículos 1 en adelante. Ok, vamos a pedirle, aquí tenemos una persona que dice que se llama Crisia, pero no la puedo ver ni la puedo escuchar. No sé si Crisia sería tan gentil de compartir cámara con el grupo y de activar su micrófono para que nos lea Hebreos 8.1. Hola, Crisia. Ok. Tienes que leer un poquito más fuerte porque casi no te escuchamos. Ok. Ahí te escuchamos perfecto. ¿Puedes leernos el versículo 1, por favor? De Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí dice que tenemos, el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote se llama Cristo Jesús, que se sentó en la diestra del trono en los cielos. Ahora vean lo que dice el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto significa que en el cielo hay un santuario. Dice el versículo número 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés diciendo, iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En el cielo hay un santuario y Dios le dio instrucciones a Moisés que hiciera una réplica del santuario del cielo en la tierra. ¿Por qué es importante? Ya lo vamos a ver, porque aquí aparecen los querubines. Vamos ahora al libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, el capítulo número 25. Vamos a ver ahora la orden que Dios le dio a Moisés. Ya sabemos que Dios le dijo a Moisés de que iba a hacer un santuario con base en el modelo de lo que existe en el cielo. O sea, existe un santuario en el cielo, digámoslo así, es el santuario original. Pero la copia que Moisés va a construir es copia de ese santuario que está en el cielo. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 25. Éxodo, el capítulo 25. Y vamos a pedirle ahora, tengo a una persona que se llama Camila Gómez. No tengo la cámara. Sí, aquí estoy. ¿Dónde está Camila Gómez? Aquí estoy. Hola, Camila. Hola. ¿Usted nos puede leer Éxodo capítulo 25 y el versículo 8? Claro que. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Vean la orden que Dios le da a Moisés. Van a hacerme un santuario. Ya sabemos que el original está en el cielo, pero ahora miren lo que le dice Dios en el versículo 9. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Ok. ¿Y cuál creen ustedes que fue el modelo que le mostró? ¿El del cielo? El del cielo, porque en el cielo está el santuario original. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Bien. Ahora ven qué interesante. Moisés recibe de parte de Dios los planos, las medidas, los materiales de lo que está en el cielo. Ahora, vamos al primer mobiliario, y este es muy interesante y es el que nos va a servir en nuestro estudio. Versículo 10, Éxodo 25, 10. Dice así la palabra de Dios. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. O sea, en la Biblia, un codo es aproximadamente 50 centímetros, un codo. Por lo tanto, esta era un cofre de madera que iba a tener una longitud de 2 codos. O sea, 2 codos es 1 metro.
¿ok? Cuya longitud será de 2,5 codos, perdón, 1,25 m de largo, su anchura de 1,5 codos, 75 centímetros de ancho, y su altura de 1,5 codos, 75 centímetros de alto. 1,25 m de largo por 75 centímetros de ancho por 75 centímetros de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, o sea, como un borde alrededor de oro puro. Versículo 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. O sea, iba a tener 2 anillos de cada lado y unas varas que cruzaban los anillos para poder levantar el arca. Dice el versículo 15, y las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Y ahora viene un versículo clave en este estudio. Dice el versículo 16, Gustavo. ¿Qué dice el versículo 16? Gustavo, de Éxodo capítulo 25. A Gustavo hay que tenerlo mecate corto, ya veo. Si no se me dispersa. Gustavo, póngame el micrófono y me lee el versículo 16. 16, 25. No, 25, 16. Ok, 25, 16 dice que... Y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Vean qué interesante. En la versión que está leyendo Gustavo, que creo que es la nueva traducción, la nueva versión internacional, dice que vas a poner la ley, ¿que qué? Vuelve a leer, por favor. Pon la ley dentro del arca, la ley que te voy a entregar. La ley que te voy a entregar. Diana, ¿qué dice tu versión? El mismo versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Vean qué interesante. Testimonio y ley son sinónimos. Hay versiones que dicen testimonio, hay versiones que dicen la ley. Pero vean qué interesante. Dios le dice a Moisés, en esa arca vas a poner el testimonio que yo te daré. Voy a hacer una pregunta para todos. ¿Cuántos de los que están aquí creen que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Levante la mano derecha. ¿Cuántos creen eso? No veo a Mariela, que no me ha querido poner cámara. Amén. Mariela, le voy a jalar las orejas a Mariela, que no nos quiere. Yo sé que no se ha peinado, Mariela, pero no importa, ¿verdad? ¿Qué preguntó? Perdón, ¿qué preguntó? ¿Cuántos creen que la Biblia es inspirada por Dios? Levante la mano derecha. Ok. Si yo le dijera a usted, Diana Chaverri, voy a ponerme los anteojos para verte bien. Diana Chaverri, si yo te dijera en esta noche, Diana, que hay una parte de la Biblia que no es inspirada por Dios, ¿usted me cree? No sé, me lo tendría que enseñar. Yo no. Si yo lo le dijera tendría que enseñar. que hay una parte en la Biblia que no fue inspirada por Dios, ¿usted me cree? No. No me cree. ¿Dónde está doña Clarita? Que me hace así como una cara de desaprobación. Doña Clarita. No, toda la Biblia es inspirada por Dios, porque lleva una unidad de principio a fin y una misión, que es la misión de Dios para rescatar a la humanidad. Muy bien, pero yo les voy a demostrar. Pero hay problemas en las traducciones. Sí. Pedazos se pierden quizá en las réplicas. Eso dice que hay que oír, que es lumbrera a los pies la palabra de Dios. Okay. Lo que pasa es que la palabra es letra muerta si uno no actúa conforme al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no confía y cumple lo que Dios dice en la ley. Porque entonces ustedes no me creen que hay una parte que no fue inspirada. Pues sí, por tanto, tiene cosas históricas. Pero no. Yo la pregunta es, ya Diana me contestó que no y doña Clarita me dijo que no. ¿Todos apoyan a Diana y a Clarita? ¿Que todo es inspirado y que no hay nada que no sea inspirado? No, salvo los deuterocanónimos. Bueno,
les voy a Porque no decir fue algo. inspirado, sino que fue hecho. Les voy a decir algo. Hay una parte en la Biblia, sorpréndanse. Ábranme los ojos y las orejas, porque hay una parte en la Biblia que no fue inspirada por Dios. Y como Diana me dijo que no me cree, Diana va a leer esa parte que no fue inspirada. Diana, por favor, ábrame su Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo número 31, y me vas a leer en voz alta, fuerte ahí, para que lo escuche Clarita, que tampoco me creyó, el versículo número 18. Éxodo 31, 18. Esto no fue inspirado por Dios. ¿Lo puede leer? Éxodo 31, 18. Sí. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos no fueron inspirados por Dios. Fueron dados por Dios. Fueron escritos con el propio dedo de Dios. Sí, correcto. Moisés no recibió una inspiración de los 10 mandamientos. Moisés recibió los 10 mandamientos. ¿Escritos por quién, José Fabio? Por el dedo de Dios. Por el mismo Dios. Ahora me entienden por qué los 10 mandamientos no fueron inspirados por Dios. Correcto. Porque fueron escritos por Dios. Dios no los inspiró. Dios los escribió. Sí. Ahora sí me creen, ¿verdad? Doña Clara. Sí, es que, como lo dijo, sonaba un poco capcioso. Claro, pero, sí, era el objetivo, hacerlo capcioso para que ustedes se fueran con todo. Realmente, por eso los 10 mandamientos son universales y eternos. Por eso la mayoría de las leyes humanas se inspiran en los 10 mandamientos. Cuando Qué son buenas interesante. leyes. Muy bien por lo que acaba de decir. Los 10 mandamientos son eternos y son el fundamento del gobierno celestial. Todo gobierno tiene su ley y la ley que impera en el cielo son los 10 mandamientos. Cuando Dios escribe su ley con su dedo, ¿saben? Ahora les voy a hacer otra pregunta capciosa. No me la contesten. ¿Saben por qué Dios no inspiró a nadie para que escribiera sus mandamientos? Para no tergiversarlos. Ay, bueno, que ya empezamos, está muy bien, porque Dios no quería que nadie le tergiversara su ley, porque su ley es el reflejo de su carácter y es el principio de autoridad de su reino. Y por eso Dios se toma el tiempo para escribir con su dedo los 10 mandamientos. ¿Qué les parece? Ya hoy aprendieron que hay una parte que no fue inspirada por Dios. ¿Ya no sabían eso? Hoy aprendieron que los 10 mandamientos no fueron inspirados. Sí, José Fabio. Tengo una pregunta con respecto a eso. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿no derogó los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos. Eso lo vamos a ver más adelante en el estudio. Todo el mundo cree, o muchas personas creen, que Jesús vino a abolir los mandamientos. Pero yo no voy a contestar su pregunta en esta noche. No, más bien es un resumen. Yo no voy a contestar su pregunta en esta noche porque la vamos a contestar durante el estudio. Y es que a mí no me gusta decir mi opinión, me gusta que usted lo lea en la Biblia y que usted cuando lee en la Biblia dice, wow, ahora sí lo entendí, ¿verdad? Entonces por eso lo vamos a dejar quieto en base ahí. Muy buena su pregunta, pero no se la voy a contestar hoy. Bien, volvamos a Éxodo capítulo. Sí, doña Clarita, dime. Sí quiero hacer un resumen antes de que lo detallen la Biblia. Hay 2 cosas que nos demuestran bíblicamente que Jesús no vino. ¿Me oye? Sí, lo escuchamos bien, perdón, sí lo escuchamos bien. Jesús dijo que cuando él se transfigura en el monte de la transfiguración, aparecen, además de Jesús en el centro, aparecen Moisés y Elías. ¿Qué significó esto? Que por cierto lo hace solo delante de sus apóstoles más cercanos, como Pedro. Que la ley y la profecía se cumplen en Jesús. Cumplió la ley.
dio el diezmo, hizo todo. Solamente que Él dio una ley superior. Un resumen es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo en el sentido correcto, que es amor como Dios nos ama, no un sentido narcisista. Lo que quiero decir es que Jesús dijo, como decía Pablo, que cuando no haya lenguas angélicas, cuando no haya nada, lo que va a ser perenne es el amor. Porque en el reino de Dios el amor manda, no puede haber odio, no puede haber falta de perdón, porque Jesús murió en el acto más maravilloso de misericordia, cuando un Dios viene a morir por los imbéciles humanos que tantas veces le fallaron, aún los más cercanos. Eso es amor, el morir por sus enemigos incluso. Vean, bueno, no iba a tocarlo, pero es que ya no puedo. Es que voy a tocar 2 versículos, nada más. 2 versículos. El problema que tengo es que me tiene estresado el tal Gustavo y la pobre Diana me tienen estresados que 1 hora y yo me cuesta mucho meterme en 1 hora, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar porque es que me cuesta mucho, de verdad, perdónenme. Yo me emociono mucho cuando estudiamos la Biblia y el tiempo se me pasa y yo no quisiera terminar y ya tenemos 55 minutos y ya me siento estresado que me quedan 5 y hay tanto que estudiar todavía. Pero bueno, vamos a ir a 2 versículos de la Biblia. El primero, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Santiago. Voy a contestar, espero, la pregunta que hizo José Fabio. No acostumbro a esto, pero es que ya no pude. Clarita me embarrialó y Clarita. Ok. Las que sí se abolieron, Jorge, corríjame si no es así, las que sí se abolieron fueron las 613 leyes humanas de los sacerdotes. Ok, es que este es un tema, quiero explicarles. Estudiar la Biblia es apasionante, pero estudiar la Biblia es como construir un edificio. Tenemos que ir paso a paso poniendo los diferentes fundamentos para que no se nos caiga el edificio. Porque si yo le pongo a usted el techo, como estamos ahorita, se nos cae el techo encima porque no tenemos la base. Estamos diciendo que Dios escribió con su dedo su ley. Ahora, para retomar esta pregunta que usted hace acerca de si está abolida o no su ley, vamos a ir a Santiago, el capítulo número 1. Y vamos al versículo número 17. Vamos a pedirle a usted, José Fabio, Santiago 1, 17. Santiago capítulo 1 y el versículo 17. ¿Qué dice José Pablo, Santiago 1, 17? Dice así, estoy con la versión Reina Valera 1960. Muy bien, Santiago 1:17. 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Vean qué interesante este versículo. Dice aquí que Dios no cambia. En Dios no hay mudanza, no hay ni siquiera una sombra de variación. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, Dios no cambia. Ahora vean qué interesante. Vea, ahora se la voy a poner más difícil a ustedes. Si Dios no cambia, ¿por qué Dios decidió escribir su ley? ¿No será que Él decidió escribir su ley para que no se la cambiaran? ¿No les parece que si Dios decidió escribir su ley con su dedo, era para que no se la cambiaran? Porque Él no cambia. Y si la ley que Dios escribe con su con su dedo, es el fundamento de su gobierno en el cielo, y si Dios está escribiendo con su dedo el fundamento de su gobierno en el cielo para que sea fundamento en la tierra, ¿por qué la va a cambiar? No sé si me entienden. Ahora, vamos a un versículo. Vamos al libro de San Mateo. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesús sobre la ley. Y si la vino aquí a quitar o a abolir o no. Vamos al libro de San Mateo, el capítulo número 5. Mateo,
capítulo número 5. Vean qué interesante lo que dice el versículo 17. El que está hablando aquí es el mismo Señor Jesús. Y miren lo que Jesús dice, Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y la pregunta que yo les quiero hacer a todos, ¿existe el cielo? ¿Ah? ¿Existe Sí. la tierra? ¿Ya pasó el cielo y la tierra? No. Entonces, si el cielo y la tierra no han pasado, su ley no fue abrogada, no fue abolida. El Señor Perdón, Jesús, ¿es San Mateo qué versículo? capítulo 5, versículos 17 y 18. Ahora, no me quiero enfocar en esto, en este estudio, porque conforme avancemos, vamos a ver el surgimiento de un personaje en la historia. Es que qué problema con ustedes, amigos, esta noche. ¿Qué problema con ustedes? Voy a tener que darles un versículo y ya me vuelvo al estudio. Hay un poder en la historia que vamos a descubrir juntos. Quiero invitarlos a abrir sus libros, sus Biblias, en el libro del profeta Daniel, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 25. Daniel, capítulo 7 y versículo 25. Este es un poder que se levanta contra Dios, que habla palabras contra Dios, y vean lo que quiere hacer este poder. Daniel capítulo 7 y el versículo 25. Vamos a pedirle a Mari Selva, Mari, que nos desbloquee muy bien. Gracias, Mari. Salúdeme a Mao. ¿Ok? Gracias, igual. Daniel capítulo 7 y el versículo 25. ¿Qué dice? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Paremos ahí. Y serán... Sí, paremos ahí. Aquí se habla de un personaje que va a hablar palabras contra Dios, va a perseguir a los santos de Dios, a los hijos de Dios, y va a pensar en cambiar, ¿qué? José Fabio. ¿Qué va a pensar en cambiar? Los tiempos y la ley. La ley de Dios. Por eso es que Dios la escribió con su dedo, para que no se la cambien. Sí. ¿Me están captando? Bueno, muy bien. Discúlpeme, tenemos que volver a Éxodo 25. Esto fue un súper comercial larguísimo por culpa de doña Clarita, pero volvamos a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Abusando de la bondad y la gentileza del mundo. ¿Me regalan 15 minutos más o terminamos ya? Sigamos. Sí, me regalan 15 minutos para terminar el estudio esta noche. Hagámosle. Bueno, dale. Muy bien. Vamos a Éxodo capítulo 25. Estamos viendo que la ley que Dios escribió, versículo 16, Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio o la ley que yo te daré. ¿Qué es lo que iba a poner en el arca? Los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, mandamientos que no cambian así como Dios no cambia, mandamientos que son eternos así como Dios es eterno. El fundamento del gobierno de Dios en el cielo, y ahorita lo vamos a ver por qué digo esto, así como va a ser el fundamento del pueblo de Dios, del reino de Dios en la tierra. Ahora, vean lo que sucede después, versículo 17. Ya tenemos el cofre de madera de acacia revestida de oro, con unos aros a los lados, con unas varas de oro también que lo cruzan. Y ahora dice el versículo 17, y harás un propiciatorio de oro fino. El propiciatorio es la tapa del arca. Solo que esta tapa no era de madera, era de oro puro, oro fino.
cuya longitud será de 2 codos y medio, o sea, iba a tener 1,25 metros de largo, lo mismo que tenía el arca, y su anchura de codo y medio, y 75 centímetros de ancho. Exactamente las dimensiones del arca. El propiciatorio era una plancha de oro que se ponía sobre el arca para tapar el arca donde estaba la ley de Dios. Ahora, aquí viene la parte interesante, la parte buena del estudio. Por eso no me podía ir así. Vean lo que dice el versículo 18. Y harás también dos, ¿qué? Querubines. 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos. ¿Ok? En sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio, o sea, la ley que yo te daré. En otras palabras, amigos, en esta noche, esos querubines que tenían sus alas extendidas sobre sus rostros y sus rostros mirando enfrente uno del otro hacia el propiciatorio, estos querubines protegían los 10 mandamientos de Dios en esa arca. La parte interesante de este estudio está ahora, para que entendamos lo grande de esto, vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Aquí Juan, en una visión profética, se le abre a Juan el cielo. Se le abre a Juan el templo de Dios que está en el cielo, en el santuario del cielo. Y miren lo que ve Juan. Apocalipsis 11, 19. ¿Un voluntario que lo quiera leer? Yo. Apocalipsis, ¿quién es yo? Yo. Adelante. ¿Qué dice Apocalipsis 11, 19? Doña Sandra. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo. Paremos ahí, note, paremos ahí. Se abrió el templo de Dios que está ¿dónde? No en la tierra. En el cielo. En el cielo. Y mire lo que vio Juan. Y en el templo se veía el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Ok, qué interesante. Si el arca del pacto, el arca de la alianza original, está en el templo de Dios, en el santuario del cielo, y Dios le da a Moisés las instrucciones para que haga una copia y figura en la tierra que está en el arca del cielo. Los querubines. Sí, encima del arca están los querubines, solo que ya no son de oro, son de verdad. Este querubín protector, que era perfecto, sabio y hermoso, estaba custodiando con sus alas el arca de la alianza en el cielo. ¿Y qué creen ustedes que hay dentro del arca de la alianza en el cielo? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y oiga, vean la pregunta. ¿Y quién cree ustedes que escribió con su dedo los mandamientos que están en el cielo? Dios, Padre. Dios. Dios. En otras palabras, la ley de Dios es eterna. Está en el cielo y Dios la escribe en la tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Okay. Ahora vamos a ver, qué pena, vieras que estoy como medio estudio. Bueno, voy a ver hasta dónde avanzo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Es que me tardé mucho en la introducción. El próximo jueves arranco la oración y arrancamos el estudio para que no me pase esto. Ezequiel, capítulo 28.
Volvamos ahora sí, porque esto se pone bueno. Dice el versículo 14, Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? Creo que Gustavo ya se nos fue. Bueno, se nos fue Gustavo. Bueno, no importa. ¿Alguien tiene una traducción diferente a la mía? Yo. ¿Qué dice, doña Clarita, el versículo 14? Dime nada más Ezequiel 28. Espera, ya 28, 14. La mía es Dios habla hoy, pero basada en Reino Valera. Sí. Okay. ¿Qué dice el versículo 14 en su versión? Perdón. 28 ¿qué? 28, 14. 28, 14, sí, el rey de Tiro. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Ok. Algunas versiones dicen, estabas en el monte del testimonio. O sea, donde está la ley de Dios, en el monte santo de Dios, donde está la ley de Dios. Este querubín era el encargado de proteger, de custodiar el arca del pacto con la ley de Dios en el cielo. En otras palabras, era el guardián de la ley eterna de Dios en el cielo. Pero vamos al versículo 15. Miren cómo lo describe la Biblia. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y aquí viene una palabra clave que tenemos que aprender hoy. ¿Cuál es la única definición que la Biblia tiene para el término pecado? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra pecado en la Biblia? José Pablo, o José Fabio, perdón. ¿Sabes la definición, la única definición de pecado que da la palabra de Dios? Diana. Muerte. Transgresión de la ley. ¿Quién dijo eso? Muerte. ¿Quién dijo? Mariela. Mariela, muy bien. Vamos a ver, Diana, para ti, ¿qué es pecado? Ir en contra de la ley de Dios. Bueno, vamos a buscarlos. No nos vamos a ir, vamos de una vez a la Biblia. Primera de Juan 3:4. El primero que lo encuentra me lo lee. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Primera de Juan 3:4. Quiero decirles que Primera de Juan está cerquita de Apocalipsis. Si ustedes se van a Apocalipsis y empiezan a devolverse, se van a encontrar con el libro de Judas y después se van a encontrar con las primeras 3 capítulos de San Juan. Yo leí algo que decía como que estar en pecado es estarse quemando. Entonces, no sé si tiene alguna... Pecar es estar en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Es que no sé quién habla. Yo lo tengo. Ok. Camila fue la que habló. ¿Quién? Camila. Ah, Camila. Muy bien. Bien, vamos a ver la única definición de pecado que nos da la palabra de Dios. Adelante, Camila, ¿lo tiene usted? No tengo el versículo que pediste. Okay. Yo lo tengo. Adelante, doña Clarita. Dice, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Muy bien. Ustedes... Hasta ahí, Okay. hasta ahí. En el caso de la versión de doña Clarita, dice maldad. Pero maldad es sinónimo de lo que dice la versión de Diana. ¿Qué dice tu versión, Diana? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Maldad o infringir la ley es pecado. En otras palabras, vean qué interesante. ¿Qué es pecado? Infringir, quebrantar, violentar los 10 mandamientos eternos de Dios. Eso es pecado en la Biblia. ¿Y dónde será el primer pecador? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. En el cielo. Vean qué interesante. El primer pecador del universo no se da en la tierra, se da en el cielo.
Pero ahora tenemos un problema más grave. ¿Saben ustedes cuál es la paga por transgredir los mandamientos de Dios? Tanto en el cielo como en la tierra. ¿Dónde dice eso? En Romanos, pero muy bien. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a leerlo. Un voluntario, el primero que lo encuentra me dice y lo lee. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Romanos. Dice. Sí. Bueno. Adelante. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado, o sea, la paga por transgredir los mandamientos de Dios es ¿qué? Es muerte. Cuando transgredimos los mandamientos de Dios, la única paga que merecemos es la muerte. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Volvamos a Ezequiel capítulo 28. Como ya se me pasó el tiempo que les pedí de gracia, tengo que hacer un cierre y dejar montado el estudio para la próxima semana. Ezequiel capítulo 28 dice, versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus actos de comercio, fuiste lleno de iniquidad y cometiste maldad, o sea, pecaste, transgrediste los mandamientos de Dios, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿En qué consistió el pecado del querubín? Noten, el querubín lo creó Jesús. Era perfecto, sabio y hermoso. Tenía unas vestiduras espectaculares y era músico. Y por si acaso era el que protegía con sus alas los mandamientos de Dios que están en el arca del pacto, en el arca de la alianza del cielo. Este querubín transgredió la ley de Dios. ¿Saben por qué él transgredió la ley de Dios? Porque mientras la ley de Dios existiera, él no podía lograr el propósito de lo que realmente él quería. ¿Qué era lo que quería? Pongamos una marquita en Ezequiel 28 y vámonos para Isaías, el capítulo número 14. Isaías, el capítulo número 14. Vamos a ver aquí en qué consistió el pecado del querubín. ¿Cuál mandamiento transgredió el querubín? Isaías capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 12. Isaías está unas cuantas páginas hacia atrás de Ezequiel. Antes de Ezequiel está Jeremías y después sigue Isaías. Isaías capítulo 14 y miren lo que dice el versículo número 12. Isaías 14, 12. ¿Lo tienen todos? Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí viene el pecado. Tú que decías en tu corazón. Noten, él era un ser creado. Y vean lo que decía él. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, en el monte donde están los mandamientos de Dios, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? A Dios. Al Altísimo. ¿En qué consistió el pecado del querubín? Soberbia. Quería ser igual a Dios. Primero, sí, tenía soberbia, tenía orgullo, envidioso, pero aquí quería ocupar el lugar de Dios. Él quería ocupar el lugar que le corresponde al Hijo de Dios, el lugar que le corresponde a Dios. Él dice que iba a subir al cielo y quería serme semejante al Altísimo. Pero resulta que el primer mandamiento que Dios escribió en el cielo y en la tierra dice así. Si ustedes quieren leerlo, lo pueden hacer más tarde en sus casas. Yo nada más voy a citar dónde están los 10 mandamientos. Si ustedes los quieren leer, están en Éxodo capítulo 20, los versículos del 3 al 17.
Dice Éxodo 23, primer mandamiento de la santa ley de Dios. No tendrás, Éxodo capítulo 20 y el versículo 3 viene el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí este ángel quería ser igual a Dios. ¿Y saben lo que dice el 10º mandamiento? El 10º mandamiento dice: no codiciarás. Este querubín quebrantó 2 mandamientos porque él codició ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios y ser alabado, ser adorado como Dios. Perdón, ¿me repiten la cita? Éxodo, el capítulo número 20, los versículos del 3 al 17. Ahí están los 10 mandamientos como los escribió Dios con su dedo. ¿Ok? Ok. Este ángel, que no fue Satanás, en el momento en que comete pecado, ya deja de ser Lucifer o el ángel bello de la mañana o Luzbel. Y aquí se convierte, aquí cuando él peca, cuando él codicia ser igual a Dios y quebranta 2 de los 10 mandamientos en el cielo, él comete pecado. Pero aquí tenemos un problema. Esto lo voy a decir muy rápido y lo voy a dejar para el repaso de la próxima semana. Lo voy a decir así porque ocupo terminar ya. ¿Saben lo que hizo este ángel? Este ángel dice que a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus comercios, este ángel se convierte en el primer político demagogo del universo. Este ángel empezó a regar en el cielo ciertas axiomas políticos, ciertos dogmas políticos, diciendo que Dios es un tirano. Nosotros, los ángeles, no necesitamos ley. Recuerden que Él tiene que quitar la ley para poder ser igual a Dios. Mientras la ley de Dios exista, Él nunca será Dios. ¿Lo están entendiendo? Porque hay un mandamiento que se lo prohíbe. Pero Él, para poder ser igual a Dios, tiene que quitar la ley. Y la ley es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Y Él odia la ley de Dios. Y entonces este ángel empieza a hablar con los ángeles. Recuerden que él era músico, era perfecto, era sabio, era hermoso. Él era director de los coros del cielo. Los ángeles lo admiraban. La influencia que este ángel tenía, porque jerárquicamente era superior a ellos, era un querubín. Estaba constantemente en la presencia del Creador, del Dios excelso. Este ángel empezó a decirle a los demás ángeles: nosotros no necesitamos una ley. Somos santos, somos libres, somos puros, somos buenos. Dios es un tirano. Dios quiere una ley solamente para él, porque él es un tirano. Y él empezó a hacer, en otras palabras, los voy a decir a lo tico, empezó a serrucharle el piso a Dios. Pero lo más terrible es que como él era astuto, él empezó a decirle a los ángeles: ¿saben qué? Yo soy como ustedes. Si yo tuviera el gobierno del cielo, ¿qué montón de beneficios tendrían ustedes? Porque yo soy de ustedes, yo los conozco, yo sé lo que sienten. Nosotros no ocupamos un tirano, ocupamos uno de ustedes que lo dirija, porque yo sé cuáles son sus necesidades. Y empezó a tergiversar el carácter y a serruchar, a socavar los fundamentos del gobierno de Dios en el cielo. Es tremendo esto. ¿Y saben lo más tremendo? Logró convencer a una tercera parte de los ángeles del cielo. Esto dio un problema. Si aplicamos lo que la Biblia enseña, lo que Dios tenía que hacer con este ángel era aniquilarlo, destruirlo. La paga del pecado es muerte. Pero resulta que esto que estaba pasando en el cielo era nuevo. Los ángeles no entendían lo que estaba sucediendo. Dios
solamente se puede valer de la justicia, de la verdad, de las cosas nobles y buenas para defender su reino. Pero este personaje utilizó herramientas y elementos que Dios no utiliza. Utilizó el engaño, la demagogia, la mentira, el falso testimonio. Empezó a socavar. Y los ángeles, que antes eran entes completamente felices, la felicidad de los ángeles se basaba en la obediencia a las leyes del gobierno del cielo. Nunca vieron un problema. Siempre se regocijaban en obedecer a Dios y obedecer su ley. Porque es la ley de la libertad. Es la ley de la libertad. Y en la tierra es la misma ley. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, no robarás. Si usted no roba y usted es un policía que pasa a la par suya, usted ni se inmuta. Pero si usted es un ladrón y ve que se le para una patrulla en la casa, ¿cómo se siente? ¿Ah? Hay otro mandamiento que dice, no cometerás adulterio. ¿Qué problema con esto? ¿Ok? Si tú respetas a la mujer de tu prójimo, no vas a tener problemas ni con tu prójimo ni con Dios. Pero si tú transgredes los mandamientos de Dios, andas escondiéndote, andas en problemas con Dios. Los mandamientos de Dios son la base de su gobierno y la verdadera felicidad de los seres creados, tanto los ángeles como nosotros, los seres humanos, está en acatar y obedecer estrictamente las leyes del gobierno de Dios. Y nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, guardamos sus mandamientos. Porque en eso se resume la ley, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y a nosotros, si nos respetamos. Ese es el resumen de la ley, el amor. Y la ley de amor es el reflejo del carácter de Dios. Este ángel empezó a ensuciar el nombre de Dios. Y ya los ángeles del cielo se sentían incómodos. Ya no querían ser gobernados por Dios, porque ellos creían que Lucifer, en este momento ahora Satanás, adversario, tenía la razón. Y ahora viene el problema, y aquí terminamos nuestro estudio con esta aplicación final. Lo que Dios tenía que hacer era destruirlo. La paga de transgredir sus mandamientos, la paga del pecado es muerte. Pero ¿saben? Si Dios hubiera destruido a Satanás en el cielo, su obra no se había revelado completamente. Era un misterio todavía la obra de Satanás. Y Dios iba a permitir, por amor a los seres que no cayeron en el pecado, que se revelara completamente los axiomas de las políticas de Satanás. Y por eso Dios, por amor, no lo destruyó, sino que lo echó del cielo. Esta situación provocó una guerra en el cielo. Imagínense, la criatura enfrentada a su creador. Cristo Jesús, el creador de los cielos, de la tierra, de los ángeles, donde Cristo es Dios, siendo socavada su autoridad por un ser creado que quería ser igual a Dios. Y esta nebulosa de que si tenía o no tenía razón el querubín, Dios permitió que se continuara para que se pudiera manifestar completamente y quedara revelado ante el universo entero la obra de Satanás. Esta guerra explotó en el cielo. Una guerra entre Cristo Jesús y Satanás. El problema no es ese. El problema no es ese. Y con esta vamos a terminar. El problema es que la guerra que explotó en el cielo, ¿saben para dónde se fue? En la tierra. Esa guerra va a explotar en la tierra. Y ustedes no pueden perderse el estudio del próximo. Se podían perder pero el del próximo jueves no se lo pueden perder, porque vamos a ver cómo explota la guerra entre Cristo, el Creador, y Satanás, el ángel creado,
el enemigo de Dios, cómo explota la guerra en la tierra, qué implicaciones tiene para nosotros. Y aquí, en la guerra en la tierra, se incorpora un nuevo elemento. ¿Quieren saber ustedes cuál es el nuevo elemento que se incorpora en la guerra aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren saber cuál es el nuevo elemento? Levanten la mano. Bueno, no pueden perderse el estudio del próximo jueves. El próximo jueves vamos a estudiar cómo explota la guerra en la tierra. Es impresionante lo que sucede y lo que vamos a aprender. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este estudio? Si no, damos por terminado nuestro estudio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar nuestro estudio con una palabra de oración. Quiero invitarlos a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre que estás en el cielo, en esta noche, Señor, queremos darle gracias por este momento tan lindo que usted nos regaló de poder estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque pudimos disfrutar de su presencia a través del estudio de su palabra. Gracias por la protección de sus santos ángeles. Gracias, Padre, por la unción de su Espíritu Santo. Señor bendito, que lo que hemos aprendido hoy podamos discernirlo, entenderlo y practicarlo. Padre bendito, a usted la honra y la gloria en esta noche. Y que al terminar esta sesión, este estudio, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Todo esto se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.